Amén. Estamos en los últimos tiempos. Eso lo hablaba antes con Jairo, creo, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque veo tanta tibieza. Tanta tibieza. Vendemos los domingos del culto por un plato de legumbres. Sabéis que está eso, ¿verdad? Estipulado. Lo vendemos por un plato de legumbres. No, es que tengo que ir aquí y tengo que ir allí. Bueno, pues ves otro día. No vendas a Cristo. No, es que yo no lo vendo. Sí, lo vendes. Claro que lo vendes. Si tú sabes que el domingo es un día sagrado, consagrado, estipulado y dirigido por el Espíritu Santo para que honres a Dios, ¿por qué vendes a Cristo por un plato de legumbres? No hay excusa. A mí me la podrás dar y yo te puedo decir, sí, está bien. Pero tú sabes que no. Y yo, para no entrar en discusión, te diré, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Pero tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Y de verdad que, viendo esto, ¿verdad? Uno piensa, Señor, menos mal que aprendí a mirar más arriba y a mirar lo que viene y no lo que hay. Porque si miras lo que hay, Dios amado, te hundes como si fuera tierras movedizas. Pero uno mira un poco más arriba, ve lo que viene y dices, bueno, escuchad, estamos en una etapa muy complicada, mucha frialdad, mucha tibieza espiritual, pero quiero que sepas que estamos en la última instancia de los tiempos. Siempre te lo digo, según Mateo, ¿te acuerdas? Así que no olvides que Cristo puede venir ya. Y cuando digo ya, es ya. Ay, pastor, esto no me lo creo. Bueno, pues tú no te lo creas, pero yo te estoy machacando para que luego, pues, en fin, no tenga yo carga de conciencia en ningún momento. Estamos en el tiempo final y ya no hay más. Os lo dije, puede ser 2 décadas, no lo sabemos. Es que no sería eficaz, bíblico ni verdadero decir tal día viene Cristo. No, esto sería falsear. No, pero sí sabemos los tiempos, siempre lo digo. Así que por favor, tenedlo en cuenta, ¿vale? Que una cosa es lo que vemos cuando salimos de aquí y la gente habla y la gente dice y tú te contaminas con todo. Escucha, ten tu corazón limpio, por favor, te lo pido por favor. Bueno, hoy voy a compartir algo que Dios puso en mi corazón y lo puso justamente ayer. ¿Por qué? Os lo digo sinceramente, no he tenido tiempo material de poder preparar una palabra para hoy. Trabajo secular es lo que tiene, trabajando 12 horas fuera de casa y llevando temas de iglesia, imposible. Entonces le dije, Señor, tú mismo, yo no tengo ningún tipo de problema. Si tú no me das palabra, yo no predico. Yo no tengo palabras, pero yo no voy a coger cualquier cosa para cubrir una necesidad y quedar bien con la gente. No lo voy a hacer jamás. Y no te extrañe un día que yo venga y diga, hermanos, no hay palabra. Vamos a cantar alabanzas y vamos a hacer una oración. ¿Por qué? Porque es así, hay que ser, en fin, transparente. Entonces dije, Señor, tú mismo, tengo 2 horas. Ayer a mediodía, cuando llegué a casa, digo, tengo 2 horas. Dame algo, o si no, pues nada, cantamos alabanzas y tan contento. Y el Señor me dio algo, ¿vale? Y lo preparé a duras penas, por eso he estado esta mañana mirando. Y me gustaría, dentro de lo posible, que estuvierais, bueno, un poco atentos, porque quiero hablar de algo concreto. Mirad, iglesia, una de las peores experiencias que tiene el ser humano, ¿qué crees que puede ser? Quiero que pienses. O sea, una experiencia, diríamos, dolorosa, muy dolorosa para el ser humano. Uno puede pensar, bueno, pues el hambre, porque si uno pasa hambre, pues es una experiencia muy dolorosa. ¿El qué? Podría ser, pero yo me refiero viviendo aquí en la tierra, ¿verdad?
Sí, pero yo quiero hablaros de otra cosa. Una de las experiencias más dolorosas, con estudios, médicos incluidos, es la soledad. Más doloroso es eso que el dolor y que pasar hambre. La soledad, escuchad, mirad, la soledad, por lo menos en España, yo no sé el resto de Europa, pero en España hay estudios que de alguna forma han investigado que hay un altísimo porcentaje de gente que debido a la soledad se sumergen en depresiones, que al final deciden quitarse la vida. Un altísimo porcentaje de gente, hablo de España obviamente, que están consumiendo medicamentos antidepresivos. Y al final de todo, los psiquiatras, principalmente los psiquiatras, al tratar con este tipo de gente, siempre hay un mismo denominador común: la soledad. Me siento solo, no sé qué hago en este mundo, no sé, no sé qué hago, me siento muy sola, no sé, no hay sentido en mi vida. Amén, iglesia. Y la soledad, hay diferentes tipos de soledades o de soledad. Hay gente que tú puedes estar rodeado de gente y realmente sentirte pues vacío, o sentirte solo o sola. O simplemente puedes estar orando a Dios y sentir que Dios no te contesta, que Dios guarda silencio. Y tú puedes pensar, pero Señor, estoy solo, estoy atravesando un tiempo de tribulación, un tiempo donde lo estoy pasando mal y donde estoy orando y tú realmente no me contestas. No veo que tú te muevas. O seguir adelante y seguir sin fuerzas. ¿Sabes que hay muchísima gente actualmente que están siguiendo adelante y sin fuerzas? Estoy haciendo una introducción, sin fuerzas. Es que no me siento motivado, no me siento motivada, no sé realmente a Dios qué quiere de mí, porque yo quiero hacer esto, pero no sé si podrá ser. No tengo fuerza, no sé, lo hago por hacer, lo hago. Amén, iglesia. Y hoy quiero mirar la cruz de Cristo, pero desde un ángulo diferente, desde un prisma diferente, totalmente diferente. ¿Y desde dónde? Desde la soledad de Jesús. Porque esto a veces no se predica. Y Jesús sufrió una soledad extrema. En la cruz no solamente sufrió su cuerpo, sufrió su alma, sufrió su espíritu. Amén. Vamos a Mateo capítulo 27, verso 45, por favor. ¿Lo leemos? Capítulo 27, verso 45. Evangelio de San Mateo. Dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y verso 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fijaros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre manda al Hijo y tiene que pasar por una situación compleja. Llega un punto Jesús, ahora oramos, llega un punto Jesús y dice: Padre, ¿por
qué me has desamparado? Lo pregunta, le está preguntando al Padre. Señor y Padre, quiero, Señor, en esta hora poner en tus manos, Señor, esta exposición de tu palabra para que sobre todas y cada una de las circunstancias, Señor, tú te glorifiques, Señor amado, y me puedas dar gracia para poder compartir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Padre, únicamente lo que deseo ahora es clarificar este tema y que tú te veas glorificado en medio de la palabra como en medio de las alabanzas. En definitiva, este culto, como te decía al principio, está dirigido a ti, Señor, únicamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Bueno, Eli, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Nunca habéis pensado cómo estaría Jesús en ese momento para preguntar eso? Repito, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la segunda persona de la deidad viene, el Padre lo envía, él sabía a lo que venía, pero llega un momento en el cual, como hombre, hace esa pregunta. Y ahora veremos por qué de todo esto. Pero quiero que entendáis algo muy importante. A veces se habla de la crucifixión de Cristo, pero cuidado. Lo que es la crucifixión del Señor empieza desde un punto que ahora os voy a decir. Es toda una serie de circunstancias, escuchad por favor, también de ahí atrás. Es una serie de circunstancias vividas por Jesús, ¿de acuerdo? Una serie de circunstancias que empiezan en un lugar y terminan en otro. Jesús, antes de la cruz, antes de ser crucificado, fue prácticamente abandonado por el ser humano, por los hombres. ¿Amén? Mira, Mateo 26. Estamos en Mateo, pues te voy a leer una cosa, que en Mateo 26, 47, y vas a ver lo que dice. Dice, mientras todavía los móviles, por favor, apagadlos, porque así no hay manera de predicar. Amén. Gracias. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Fíjate, tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, Pedro, y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. No solamente se encuentra con la traición de Judas, que lo entrega, se encuentra con la traición de Pedro. De Pedro. ¿Sabes eso qué significa? ¿Qué significa? Lo vendieron. Y según Marcos, capítulo 14, verso 50, cuando van a prenderle, dice textualmente, los discípulos se fueron y le dejaron solo. ¿Escuchaste? Eso antes de la crucifixión. Lo dejaron solo. Después del Getsemaní está la traición de su amigo, de Judas. Está la traición de su apóstol, Pedro. Encima cuando lo prenden, lo arrestan, lo dejan solo. ¿Ya has encontrado alguna vez
frente a esta situación, no me contestes, de soledad? Porque Cristo no tenía ningún apoyo humano. Y quiero que lo entendamos bien, porque a veces vemos películas o leemos la palabra y no concretamos, no profundizamos en el tema. Cuando Jesús se enfrentó a lo que se enfrentó, no tenía apoyo ninguno de ningún amigo, no tenía apoyo humano. Estaba solo, completamente solo. Igual quizás tú has confiado en alguna persona, en algún familiar, y te ha fallado. Pues Jesús sabe de esto, porque le falló todo el mundo, porque vino con una misión y le falló todo el mundo, iglesia, todos. Nadie defendía su causa, nadie la defendió, nadie intercedió por él. Nadie. ¿Dónde está la escritura? Demuéstramelo. Nadie, absolutamente nadie. Fue golpeado, fue desnudado, fue humillado públicamente, fue escupido. Nadie lo defendió. Y al final murió. Amén. Y quiero hablarte de esa muerte. Y la semana que viene seguiré con esto. Porque preparé eso porque lo sentía de parte de Dios. Digo, Señor, la soledad. La gente se queja, Señor, es que, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué? El desánimo, lo voy a dejar todo esto. Bueno, pues ahora voy a hablarte de eso, compañero y compañera, en Cristo Jesús. Voy a hablarte de esto. A ver si luego eres capaz de decir lo que dices ahora. A ver si eres capaz. Estoy cansado, estoy desanimada, estoy no sé qué, lo voy a dejar todo. A ver si luego eres capaz. A ver, si luego tienes el valor para hablar, ¿cómo hablas ahora? Porque el Señor no vino aquí para dar un paseo. ¿Sabes que Él murió con 33 años? Lo sabías, ¿verdad? Y he preparado esto que quiero compartir contigo. Y lo he preparado con amor, pero para un poco que sepas realmente a qué vino Cristo. Te he dicho algo muy importante. Te he dicho que Jesús murió solo. Escuchad, por favor. Escuchad. Gracias. Te he dicho que Cristo murió solo, en plena soledad. No tenía el apoyo humano. Lo digo porque, claro, si predico y no os enteráis, luego, ¿sabes qué pasa? Que, claro, me gustaría pues que los del final, los de delante, estuvierais pendientes, por favor, ¿vale? Es algo importante. No riámonos de Jesús, por favor. Si traigo una palabra que es sobre cristocéntrica, sobre la muerte, no fue una muerte rápida. ¿Habéis visto alguna película de la muerte de Jesús? Sí, ¿no? La más, diríamos, paralela a lo que sería la verdad de esa muerte fue la pasión de Cristo. Pero así todo, os tengo que decir que es cierto que esa película, o sea, el espíritu tocó corazones de actores, es verdad. Pero así todo, los eruditos bíblicos realmente pudieron catalogar que no llegaba ni a la mitad de lo que sufrió Jesús. Por eso hoy quiero hablaros de esto. Porque el hecho de entrar en una iglesia se merece un respeto. Pero no hacia el pastor, no. A Dios. A mí me sabe tan mal cuando la gente empieza a hablar. Cuando estás predicando y uno con el móvil, otro con no sé qué. Pero Señor, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es esto? Y yo me enfado. Me veis, ¿verdad? La cara enfadada. Se me ve enfadado. Yo no puedo ocultar mi enfado. Yo soy así, soy muy transparente. De verdad, no puedo evitarlo. O sea, hay gente que igual pues hace una mirada, una sonrisa y yo no puedo. Yo soy como soy, transparente. Si estoy enojado, estoy enojado. Pero no por mí, no. Por Él. Porque me sabe mal en mis entrañas. Que estamos aquí por Él. Que si vives, es por Él. Que si tienes trabajo, es por Él. Pues hombre, respeta a Cristo, por lo menos.
Luego haz lo que te dé la gana. Pero cuando estés aquí, respétalo. No por mí, por Él. ¿Entendéis? Escucha, la muerte de Jesús no fue una muerte piadosa. No fue una muerte lenta. Perdón, no fue una muerte rápida. Todo lo contrario. Fue un proceso lento. Un proceso que realmente era horriblemente doloroso. Iglesia. Y fue un proceso que realmente estaba preparado. ¿Para qué? Para producir el máximo dolor físico y psicológico. ¿Entiendes eso? La historia de Cristo, su crucifixión, no empieza con los clavos. Empieza en el huerto de Getsemaní. Dice Lucas capítulo 22, verso 44. Su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Oíste? Te lo voy a repetir. Dice Lucas 22, 44. Su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto tiene un nombre. Lo que le pasó a Jesús tiene un nombre. Médicamente hablando, esto tiene un nombre. Se llama hematidrosis. Y esto es que los vasos sanguíneos, los pequeños vasos sanguíneos que rodean las glándulas sudoríparas, lo que hace es que se rompen. Al romperse, se junta la sangre con el sudor. Pero cuidado, ¿por qué sucede eso? O sea, médicamente, ¿cuándo sucede eso? ¿Cuándo se pueden romper los vasos sanguíneos? Cuando hay dos factores que se juntan. Primero, una fatiga excesiva, total. Y luego un estrés psicológico extremo. ¿Entiendes? Cuando se juntan esas dos causas, se rompen los vasos sanguíneos. ¿Cómo estaba Jesús en el Getsemaní? Porque a veces lo leemos, pero claro, ¿cómo estaba Cristo en el Getsemaní? Pues con un estrés mental y psicológico extremo. Estaba francamente agotado Jesús. Se juntaron esas dos causas y entró en esta enfermedad. ¿Entiendes? Se le rompieron los vasos sanguíneos. Por eso dice el libro de Lucas que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. A veces lo leemos, sí, pero hay que profundizar un poco más. Todo eso lo estaba empezando a hacer por ti. ¿Entendiste eso? No tenía ninguna necesidad de estar padeciendo hematidrosis. No. Lo hizo por ti, por ti, por ti, por ti. Por ti. Por si no lo sabías, que sé que lo sabes, pero lo hizo por ti. Y ese es el principio de lo que pasó. Porque claro, es fácil imaginar cómo estaba Jesús. Él sabía lo que se le venía encima. Él estaba en el huerto de Getsemaní, pero él sabía lo que posteriormente iba a pasar en su vida. ¿Entendéis eso? ¿Os imagináis cuál puede ser el estrés psicológico mental de una persona para sufrir esta enfermedad? Para que los vasos sanguíneos se rompan, no se dilaten, no, se rompan y se mezcle la sangre con el sudor. ¿Os podéis llegar a imaginar lo que Cristo estaba? Cuidado, allí nadie lo había tocado físicamente hablando, su cuerpo no fue tocado aún, todo era de aquí, mental, psicológico. ¿Cómo estaba el Señor para que sus vasos sanguíneos se rompieran? Estaba al extremo, pero era por ti, por ti, para que vengamos a la iglesia y digamos, a ver a ver si se acaba pronto, a ver, estoy con el móvil mirando, a ver qué cocinaré luego, a ver qué voy a hacer, y hablando con la otra, ¡lo hizo por ti! Entérate, iglesia, que Cristo vive, pero esto lo hizo por ti. Un poco de respeto al Señor y que lo valoremos, que estamos en los últimos tiempos, bueno, el último tiempo,
principalmente, pero todo eso lo hizo por ti. Y empezamos con todo el proceso. ¿Cómo empieza el proceso? Hemos leído que Judas Iscariote lo vende. ¿Y qué hace? Vienen a apresarlo, lo arrestan. Y ahí empieza. Pero escucha, es que cuando lo arrestaron, él ya había pasado por el huerto de Getsemaní. Y había sufrido de esta enfermedad donde sus vasos sanguíneos se habían roto. Estaba mal, psicológicamente y mentalmente. Ahora lo arrestan. ¿Por qué lo arrestan? Porque su amigo lo había traicionado y vendido. Y ahora empieza otro proceso realmente de lo que Cristo sufrió. Jesús fue sometido a algo que seguramente habéis todos escuchado. Se llama la flagelación, ¿verdad? ¿La flagelación en qué consistía? Bueno, pues consistía, cuidado, la flagelación romana, porque habían diferentes tipos de flagelaciones. En diferentes culturas era aplicada de diferentes maneras, pero la flagelación romana era la más dura, la más violenta, y Cristo fue víctima de la flagelación romana. Amén, que conste. ¿Y en qué consistía la flagelación? Lo sabéis, ¿no? Era un castigo que, se utilizaba un instrumento que era de madera con tiras de cuero y al final tenía metales. Eso en romano se llamaba el flagrum. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían con eso? ¿Qué hacían? ¿Era de adorno? Mirad, quiero deciros algo por si no lo sabéis. Había parte de los soldados romanos. Es que esto es terrible, porque a veces vemos películas romanas y todo parece muy bonito, el Imperio Romano, tal. Habían soldados romanos que estaban especialmente entrenados para utilizar el flagrum, que era este instrumento. Especialmente entrenados. ¿Para qué? Para hacer el mayor daño posible. Cuando ellos agarraban el flagrum y hacían con fuerza, se clavaban los metales, ¿de acuerdo?, en la piel. Y lo que hacía es que desgarraban la piel, los músculos y toda la parte, diríamos, los tejidos. Todo eso era desgarrado por el flagrum, ¿entiendes? Y claro, ¿y qué producía todo esto? Claro, como entraba profundamente, las venas y las arterias se rompían. Al romperse venas y arterias, ¿la consecuencia cuál era? Una hemorragia brutal. Una hemorragia brutal. ¿Entiendes eso? Y eso lo hizo por ti, eso lo estaba haciendo por ti, iglesia. Lo estaba haciendo por ti. Él tenía gran parte de su cuerpo en carne viva, debido a esa flagelación, debido a ese utensilio. Y lo estaba haciendo por ti. Lo estaba haciendo por ti. Él no tenía ninguna necesidad de hacerlo y de pasar ese proceso tan y tan doloroso. Pensemos que Jesús ya estaba debilitado porque había pasado por un proceso de mucha falta de sueño, había pasado por un proceso en el huerto de Getsemaní y ahora lo flagelaron. Y quiero decirte algo. Estudios médicos porque claro, hay que juntar la medicina con la arqueología, con la teología, ¿vale? Estudios médicos llegaron a la conclusión de que tal y como estaba el cuerpo de Cristo, de Jesús, por el tema de las hemorragias y demás, lo más sencillo, lo más probable, lo más normal es que hubiera entrado en un shock hipovolémico. ¿Y eso qué es, pastor? Bueno, pues es diríamos, prácticamente como una muerte cerebral, prácticamente, debido a la gran cantidad de pérdida de sangre. Sin embargo, no entró en un shock hipovolémico. Él estaba consciente
del dolor que aún le faltaba por venir. O sea, la facilidad hubiera sido que él se hubiera desmayado, entrado en coma y a partir de aquí no se hubiera enterado de nada más. Sin embargo, no fue así. Él tuvo que pasar todo su proceso hasta el final. ¿Por qué nos quejamos nosotros, Iglesia? ¿Por qué nos quejamos del proceso por el cual tenemos que atravesar? ¿Por qué? ¿Por qué? Señor, es que, claro, es que no hay derecho, es que mira cómo estoy. Es que ¿no podrías cortar esto ahora mismo? ¿No podrías hacer que esto cambiara? Porque mira, yo qué sé, hablamos de una relación, hablamos del trabajo, hablamos de la iglesia, hablamos de mi vida, de lo que tú quieras. ¿No podrías, Señor, cortar esto? Es que claro, es que no hay derecho, es que yo veo que yo soy tu hijo, soy tu hija y... Dios no le cortó el sufrimiento a Cristo a través de un choque hipovolémico, como todos los médicos indican. Era lo más sencillo. Un shock y el pobre hombre queda allí medio muerto y haga lo que le hagan, ya estaba, ya está. No entró. ¿Entiendes lo que eso significa? O sea, la normalidad para Cristo no fue normal. Pasó por un proceso anormal, médicamente hablando, porque era un proceso espiritual, incluso para la humanidad, que tenía que atravesar y llegar hasta el final. ¿Entiendes, Iglesia, eso? El siguiente paso fue el camino al Calvario. El camino al Calvario también, déjate ir. Fue una carga realmente humillante. Hay gente que se cree que el Señor cargó la cruz. Como dice la Biblia, carga tu cruz. ¿Os acordáis? No. El Señor no cargó su cruz. El Señor cargó el travesaño horizontal, que en romano se llamaba el patíbulum. Pero claro, uno puede pensar, hombre, eso, escucha, eso pesaba 40 kilos. 40 kilos. El patíbulum pesaba 40 kilos. Entonces, claro, un hombre que acaba de pasar por el huerto de Getsemaní, que se le revientan los vasos sanguíneos porque está en las últimas. Encima ha sido flagelado y tiene su cuerpo prácticamente a punto de entrar en un shock Y ahora encima nos encontramos con que tiene que arrastrar un peso de 40 kilos por el patíbulo. ¿Cómo estaría Jesús? ¿Te haces una imagen realmente de cómo podía estar el Señor? Para un hombre ya exhausto, desangrándose, encima, dice la Escritura que en un momento dado el Señor cae debajo de lo que es esa madera, ese travesaño, y que tiene que ser ayudado por Simón de Cirene. Pero Simón de Cirene fue obligado a ayudarle. O sea, los romanos, los soldados le obligaron, ¿no? Y tiene que ser obligado. Lo tienen que ayudar. Ya no podía más. Es que no podía más. Es que estaba... O sea, si nos pasa a ti y a mí, estamos en un shock hipovolémico. Pero él no podía entrar allí, en ese tipo de shock. Él no podía perder, diríamos, la conciencia. Tenía que seguir hasta el final. Y ahora encima nos encontramos con que tiene que arrastrar 40 kilos de peso. ¿Hasta dónde? Hasta el monte Gólgota. ¿Sabéis que hay en el que va a visitar Israel, pues hay unas rutas que son, diríamos, turísticas, ¿no? Y una parte de la ruta turística es precisamente el camino que recorrió Jesús con su travesaño, con el patíbulo. ¿Y qué os pensáis? ¿Que es de aquí la esquina? Tela marinera lo que había que recorrer. Y tal y como estaba él,
y tuvo que coger el travesaño de 40 kilos que se le caía. El hombre estaba con las venas y las arterias destrozadas, sangrando sangre por todos los sitios. Su carne estaba en carne viva, sus vasos sanguíneos reventados, moral y mentalmente estaba hundido porque lo habían vendido, estaba solo, nadie lo defendía, nadie defendía su causa, y él caminando durante mucho trayecto hacia el monte Gólgota. Y repito, lo hizo por ti, lo hizo por ti lo hizo, por ti, por los que estáis hoy escuchando, por ti. Amén, iglesia, por ti. Y luego llegamos a la parte final, la crucifixión. Y tú dirás, menos mal que se acaba esto, menos mal, pobre hombre. No, esto acaba de empezar. Y todo esto ya sé que es una palabra un poco atípica, ¿verdad? Que es muy bonito venir aquí, traer un estudio y explicarte y adentrar en la palabra, en la Biblia, pero es que no. Es que desvalorizamos tanto las cosas de Dios que tenemos que saber cómo murió el Señor. Que no se vea a través de una película, no, que se vea a través directamente quizás de una predicación. ¿Entendéis, iglesia? Él sufrió mucho y lo hizo por ti. Y una vez allí, en el monte Gólgota, empieza el acto final, empieza la crucifixión propiamente dicha. ¿Cómo empieza? Bueno, pues primeramente los soldados lo cogen y lo desnudan. ¿Sabes que esta característica en el ser humano es una característica de máxima humillación? Que es lo que hacían los nazis con sus prisioneros cuando llegaban a campos de concentraciones. Es lo máximo, la mayor humillación para un ser humano. Estar delante de tu captor y que te desnude. Y tú, lleno de heridas, tu mente no está bien y encima te desnudan. Es la característica de mayor humillación que uno puede experimentar. Que Dios nos libre por eso, iglesia. Y acto seguido fue desnudado, y los soldados, ¿qué hicieron? Le clavaron, según dice la palabra, sus manos y sus pies, ¿no? Eso fue lo que dice la Escritura. Pero yo quiero adentrarme un poco en esto. Quiero que sepáis exactamente cómo se hizo, porque os interesa, ¿no? ¿O no os interesa? ¿No sois hijos de Dios? El Señor es tu hermano, ¿no lo sabías? ¿Verdad, El Señor es tu hermano, Jesús es tu hermano. ¿No quieres saber cómo murió tu hermano? No, me interesa mi hermano de carne. Perdona, es tu hermano espiritual. Tienes que interesarte cómo murió tu hermano, porque Él lo hizo por ti. Lo hizo por ti. Por tanto, ¿qué mejor que interesarme cómo murió mi hermano por mí? Porque gracias a la muerte de mi hermano, yo también puedo ser salvo y yo puedo ser sanado de mis enfermedades. Y bueno, en definitiva, todo lo que tengo es por la muerte de mi hermano. Amén, iglesia. Ya sé que suena mal, ya sé que es algo que dice, madre mía, esto. Bueno, pero es igual, nos interesa saber cómo murió mi hermano, o nuestro hermano en este caso, y de qué forma fueron los soldados. Tenían instrucciones precisas y concretas de la forma en que debían actuar una vez el Señor llegó con su flagrum. Es decir, Él llegó así, o sea, en el cuello, ¿vale? Entonces lo cogía así, lo cogía como podía porque se le caía, 40 kilos de peso, sangrando, no podía, y llega al monte Gólgota. Allí lo cogen los soldados romanos, la guardia pretoriana, y lo que hace es que lo desnudan. Tú, venga, va, pim, pam, pum, lo desnudan, la peor vejación que hay para el ser humano. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, venga, en el suelo. Ponemos el flagrum en el suelo, y lo que hacen es que le clavan las manos allí, y queda en el suelo. ¿Pero cómo le clavan? ¿Cómo le clavan? ¿De qué forma? Para infundir el mayor daño posible. Porque hay diferentes formas. Médicamente hablando, hay diferentes formas. Diferentes formas. Hay maneras en las cuales hace menos daño, incluso hay menos hemorragia. ¿Cómo pensáis que le clavaron al Señor los clavos? En las manos,
en los tobillos. Pues claro, tenían que clavarle en una zona donde luego, cuando lo pusieran en pie, pudiera aguantar el peso. Porque imaginaros que lo clavan en una parte donde hay solamente piel. Al levantarlo, lo que hace es que el clavo desgarra la piel y se cae, ¡pum!, como un peso muerto. Tenían que hacerlo de una manera que él aguantara el peso y quedara clavado en la cruz. Pues bien, escucha bien. Le agujerearon las muñecas, por esta zona concretamente, por aquí. ¿Veis? No por aquí, como a veces se ve en la televisión. Si lo hubieran hecho aquí, al levantar el cuerpo, inerte, se hubiera desgarrado. Y el clavo hubiera hecho... y le hubiera partido la mano literalmente. Lo hicieron por aquí. Por aquí. ¿Tú nunca te has pinchado? ¿Nunca has cogido cualquier, yo qué sé, utensilio, un clavo, no sé, un cuchillo? Y te haga, ¡ay, qué daño! Y es diríamos, una herida superficial. Superficial. No podemos ni imaginarnos un solo clavo, el dolor. Porque por aquí está un nervio que se llama el nervio mediano. ¿Y qué sucede? Pues que al agujerear por aquí, a su vez, agujerean el nervio mediano. Agujerean el nervio mediano. ¿Veis? Al agujerear el nervio, ¿qué sucede? Pues que hay un dolor insoportable. Hay una sensación de quemazón. ¿Entendéis? ¿Alguna vez habéis tenido un dolor de muela? Yo sí lo tuve una vez, no hace mucho. Y yo decía, como esto no se me pase, pensaba, no sé si será mejor partir, no, en serio, O sea, estuve desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana, me tuve que ir a trabajar sin dormir, con un dolor increíble, no podía ni tocarme, bueno, nada, ni la oreja, ni la cabeza, un dolor. Y digo, será mejor, no sé. Yo pensé, es que esto es imposible. Pues, cuando el nervio es tocado o traspasado, produce un dolor, insoportable. ¿Por qué? Porque aparte del dolor, es como si fuera un dolor intenso, produce un dolor de quemazón, ¿vale? Y luego, ¿qué sucedió? Que le agujerearon también los pies. ¿Pero cómo? A través de los tobillos. ¿Por qué? Para que precisamente no se rasgara los pies y no cayera. Pero claro, al traspasar con ese clavo, ¿qué sucedió? Pues que le traspasaron 2 nervios. Que yo lo busqué y digo, vamos a ver, ¿qué nervios son? Mira, se llaman, a ver si lo encuentro, se llaman el nervio peroneo y el nervio tibial. 2. O sea, al pobre Jesús le traspasaron 3 nervios. El mediano, el peroneo y el tibial. 3 nervios. ¿Y cómo vino? Pues vino desde el monte, desde el huerto de Getsemaní. ¿Y luego por dónde pasó? Por su arresto, por la flagelación. ¿Y luego por dónde pasó? Por el camino hacia el monte Gólgota, llevando los 40 kilos de peso en ese travesaño. Y ahora lo están machacando aún más. Y todo eso lo hizo por ti, iglesia. Lo hizo por todos aquellos que hoy, antes y quizá mañana crean en Él y digan, Señor, tú eres mi Dios, mi Rey y mi Salvador personal. Y sé que contigo todo lo puedo, porque tú eres el que me fortalece a través de ese sacrificio. ¿Entiendes, iglesia? No lo entiendes, ¿no? ¿Sí? ¿Lo entiendes? Creo que no es muy complicado de... En ese momento, iglesia, ¿qué sucedió? Cuando lo levantan. El proceso te he explicado cuál es. Ponen el travesaño en el suelo, le clavan sus manos y luego le ponen el otro travesaño vertical, le clavan los tobillos y luego lo levantan. ¿Qué sucedió al levantarlo? Al levantarlo sucede que todo el peso, ¿dónde va? A los 2 clavos de las muñecas y
y al clavo de los tobillos. ¿Me seguís? ¿Os podéis llegar a imaginar con 3 nervios traspasados, con su peso, cómo estaba Jesús allí clavado? ¿Me podéis? Bueno, es inimaginable. El hecho este es inimaginable. Totalmente inimaginable. Allí estaba. Y lo hizo por ti. Lo hizo por ti, iglesia. Sí, pero lo de la corona yo de alguna manera no he querido ni decirlo porque eso es lo de menos. Pues, sigo, dame 5 minutos porque quiero llegar a un punto determinado. En ese momento Jesús, ¿cómo estaba? Estaba en un proceso realmente de dolor inmerso, un dolor insoportable, un dolor de quemazón, un dolor punzante, realmente tenía una hemorragia extensa por todo el cuerpo, no entró en ese shock hipovolúmico porque el Señor no lo permitió, porque hoy en día estaríamos hablando de otra manera. Claro, Jesús llegó hasta donde llegó, pero luego ya se desmayó, perdió toda sensibilidad y lo que vino a partir de aquí, no, el Señor tuvo que morir como tuvo que morir, según determinó el Padre, y sufriendo hasta lo último, y derramando hasta la última gota de su sangre. Y lo hizo por ti, lo hizo por ti, lo hizo por ti, tanto si eres joven como si eres no tan joven, lo hizo por ti. Amén. Por ti. Lo hizo por ti. Por eso he dicho, qué mal cuando vendemos las cosas del Señor por un por un plato de... Qué mal. Qué mal. Bueno, no eran lentejas concretamente. Pero bueno, a veces decimos lentejas, pero realmente no. La tradición popular dice lentejas, pero no es completamente lentejas. Eran legumbre y no se sabe exactamente qué tipo de legumbre era. Pero bueno, en cualquier caso, la lenteja es una legumbre. Escúchame bien. Esa posición en la cruz donde estaba Jesús, allí colgado, de alguna manera le producían una serie de problemas fisiológicos, o sea, físicos, que eran mortales, letales. Y él aún seguía vivo, no se había muerto, aún seguía vivo. ¿Por qué? Mira, cuando lo pusieron de pie, la cruz la pusieron de pie, lo primero que le produció a Jesús fue una dislocación de los hombros y de los codos. Una dislocación. Yo una vez, jugando a fútbol, tuve una dislocación. Hace un dolor insoportable. Lo que pasa es que luego viene el médico, te distrae, oye, ven, ¡pum!, y te lo pone bien. ¡Oh, qué daño, Dios! Pero luego ya se te pasa, ¿verdad? Pues él, después de todo lo que tenía, de todo lo que te estoy hablando, cuando lo ponen en pie, sufre de una dislocación de hombros y de codos. O sea, de los dos hombros y de los dos codos. Bueno, ya que se puede pedir más ya. ¿Qué podemos pedir más? Porque todo esto lo hizo por ti. Aún queda algo. No sé si lo sabías, pero yo te lo voy a decir. Porque quiero que lo sepas. Porque si algún día Dios no quiera, pero no vas al cielo, el Señor te dirá, ¿no sabes lo que yo hice por ti? Sí. Porque una vez te hablaron de ello. ¿Y por qué lo desvalorizaste tanto? Escucha, mira. Después de sufrir estas dislocaciones que de alguna forma lo que le llevaban era a tener calambres musculares muy intensos y agotadores, porque no paraban, estoy hablando según los estudios médicos, o sea, calambres agotadores e intensos. Alguna vez, si te da un calambre, tú verás que, yo qué sé, durmiendo en una pierna, o te despiertas rápido, te levantas, ¡oh, qué dolor! Bueno, pues él, después de todo lo que estaba soportando, después de las dislocaciones, encima, calambres. Pero Señor, ¿aún más?
¿Aún más? Sí, no, espérate, aún más. Por si no lo sabías, aún más. ¿Por qué? Porque hay algo importante que poca gente lo dice. La respiración cada vez se hacía más difícil. Porque en su posición, en la cruz, los pulmones estaban prácticamente oprimidos. Y él, no, sabéis que hay dos procesos en la respiración, ¿no? Inhalación, que es, y la exhalación, que es echar el aire, ¿verdad? Pues él podía inhalar, pero a la hora de exhalar, o sea, de echar el aire fuera, no podía, porque tenía los pulmones contraídos. Y la única forma de echar el aire, ¿cuál era? Impulsarse con los pies y las piernas hacia arriba para poder descomprimir los pulmones y hacer... Pero claro, cuando comprimía, o sea, cuando apretaba los pies, estaba apretando también los clavos, las heridas, las hemorragias. ¿Entendéis? O sea, cada vez que respiraba Jesús por ti, se estaba haciendo aún peor las heridas de los tobillos. Y esto lo hacía por ti. Por ti. Y no es una película. Al final, ¿qué sucedía? Pues al final, como la gente no podía respirar, lo que sucedía es que, claro, el cuerpo no exhalaba el aire, el CO2, el dióxido de carbono, se quedaba en el cuerpo y había pues daños en los órganos vitales y la gente se moría. Pero Jesús no murió así. Dame 5 minutos o 4. No podía respirar. Tenía que apretar sus pies hacia arriba, sus piernas, para poder exhalar y decir... ¿Entiendes? ¿Hasta qué punto el Señor? Por eso he querido empezar con este versículo. Elí, Elí, lama sabactani. Señor, pregunta, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, lo que me viene encima. He vivido 33 años. 33 años y bueno, pero es que ahora empieza mi proceso. El verdadero proceso para rescatar al mundo. ¿Entiendes? ¿Cómo estaría Jesús, iglesia? Y luego hay otra cosa, pero que tengo que decirlo. El Señor fue caminando, como hemos dicho, hasta el monte Gólgota, con ese travesaño de 40 kilos. Ese día, porque lo he buscado a través de estudios arqueológicos, ese día en Jerusalén fue un día extremadamente cálido. Fue un día donde el sol resplandecía. Y hay dos cosas. Primero, el trayecto hasta el monte Gólgota con los 40 kilos y luego la crucifixión allí colgado, aguantando pleno sol. La sed que tenía Jesús fue extrema. La deshidratación de Cristo fue extrema. ¿Y sabes qué le dieron en un momento determinado? Tú ya lo sabes. A beber. Dios. Buah. Fue extrema, estaba deshidratado. Ya no podía ya más. ¿Qué más le iban a hacer? ¿Qué más le iban a hacer? ¿Qué más iba a sufrir Jesús? Estaba en agonía mental, psicológica, desde el huerto de Getsemaní. Pero luego pasa por todo un proceso físico, además, que tiene que llegar hasta el final. Y nosotros, que muchas veces queremos recortar los procesos por donde atravesamos, pruebas o quizás tribulaciones, ay Señor, es que no hay derecho, es que no hay derecho, ¿por qué tengo que pasar por este proceso? Escucha, no te quejes. No te quejes, por favor, más. El Señor pasó este proceso por ti. Pasó este proceso por mí. Y lo pasó para que su iglesia sea una iglesia victoriosa. ¿Sabes cuánto tiempo tardaba la gente en morir en la cruz?
Pues te lo voy a decir. Principalmente dependían de varios factores. Dependía de cómo habían sido flagelados, porque la flagelación, o sea, el ¡pam! Y desgarrar venas y arterias, era para prepararlos para la crucifixión, ¿no? Entonces, en función de la flagelación, en función de la corpulencia del detenido, en función de, en fin, las características climáticas, más o menos solían durar 3 horas. 3. ¿Sabes cuánto estuvo el Señor en la cruz? Según la palabra, según si vamos al original de la Escritura, más o menos nos da algo aproximado de que Jesús estuvo colgado en la cruz 6 horas. Encima de eso, Señor, y hablo con el Padre ahora, encima de eso, Señor, ¿no podía ser un poco menos? ¿No podía ser como los demás? ¿No podía ser, si era tu hijo, como los demás? 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. ¿Tenía que ser 6 horas? Después de todo lo que había este hombre padecido, después de cómo estaba su mente, su psiquis, de cómo estaba su cuerpo, de cómo realmente estaba su estado. Encima, Señor, ¿me lo tienes 6 horas colgado allí, a pleno sol? Sí, era el proceso por el cual yo mandé a mi hijo. Para que nadie, absolutamente nadie, ponga en duda la muerte y el sufrimiento del Maestro de Galilea. Para que nadie diga, no, es que esto podía, y es poquita cosa. No, él sufrió lo que ningún ser humano, ni hombre ni mujer, ha sufrido. Desde que el mundo es mundo, Iglesia. Él ha sufrido como nadie. Y lo hizo por ti. Lo hizo por ti, Iglesia. Por ti. ¿Y de qué murió Jesús? ¿Quieres que te lo diga? Claro. Médicamente los estudios pues vieron que la flagelación fue extrema. Le arrancaron venas, arterias. Cuando llegó a la cruz, su cuerpo estaba pues en carne viva. Se encarnizaron con él. Claro, esa flagelación fue extrema. Estaba el hombre deshidratado, estaba con fiebre. No entró con el choque hipobulímico, pero estaba con fiebre. Estaba realmente súper, decaído en todos los sentidos. El calor, la sed, o sea, todo. Y el Señor murió a través de un fallo multiorgánico. ¿Entiendes? O sea, te falla a la vez, pues por ejemplo, el corazón, el hígado, los pulmones. Es un fallo multiorgánico total. Y después de 6 horas, por fin, el Señor entrega el alma y su espíritu a quien le había enviado, al Padre. Escucha bien, yo sé que esto a algunos igual no les gusta, pero da igual, me da igual. No digas más, por favor, no digas más, que no puedes, que no llego, que no tengo capacidad, que tengo dudas porque... Escúchame, el Señor murió por ti para que tú hoy no digas no puedo, no, para que digas todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor pasó por esta situación para que hoy no digas estoy desanimado y desanimada y no tengo fuerzas. No, para que digas Señor, contigo todo es posible porque tú eres el Dios del imposible. ¿Entiendes? Y si nuestra vida no lo entiende y nuestro espíritu no lo entiende, pues sinceramente vamos mal. Amén, Iglesia. La semana que viene seguiré con esto, pero lo que es la muerte de Jesús, quería hoy profundizarlo para que de alguna manera pues entendamos cómo murió Jesús. ¿Entiendes? La importancia que tenemos que darle a la Iglesia, al cuerpo de Cristo, a Jesús, como el Maestro de Galilea. Que yo veo cosas, Iglesia. Y permitidme, lo siento, pero ya sabéis que yo soy muy transparente. Y
Y no puedo, yo soy así, no puedo. Veo cosas que me hacen daño. Pastor, ¿de qué hablas? De aquí, compañero, de aquí, de esta iglesia. Estoy hablando de esta iglesia, de estos. Veo cosas que me hacen daño, mucho daño, mucho daño. Gente que no hace las cosas bien, gente que no llega donde tiene que llegar, gente que realmente, sobre todo malas praxis y sobre todo, lo que digo, vendemos. Mira lo que hizo Jesús contigo, contigo. Lo que hizo Jesús para ti, lo hizo para ti. Para que tú hoy digas, estoy enfermo, pero puedo ser sanado en su nombre. Estoy caído, pero dice la palabra, no derribado. ¿Por qué? Porque Jesús está conmigo. Estoy sin ganas, da igual, también no tenía ganas Jesús. Jesús no tenía ganas de pasar por todo esto. Por eso le preguntó al Padre, Señor, Padre, ¿y qué? ¿Contestó el Señor? No contestó. ¿Por qué? Porque no pasó de él esa copa, porque era preciso que sufriera. Pero el Señor estaba animado para hacer aquello. No estaba ni con ganas, ni estaba animado, pero lo tuvo que hacer. No te quejes más, iglesia. Sigue caminando, sigue pagando un precio, porque las fuerzas serán multiplicadas a través del Espíritu Santo por Él y para Él. ¿Entiendes? Porque los que trabajamos para Dios, trabajamos para Él. O Dios no sabrá mis limitaciones y tus limitaciones. Por tanto, quien multiplica las fuerzas es Él. Es Él. ¿Entiendes? Así que dale gloria a Dios, hombre, con tu vida. Haz que tu vida valga la pena para Él. Ya que Él dio su vida por ti, pues haz que tu vida valga la pena para Él. El sacrificio, el esfuerzo, el acercamiento. Amén. Padre, quiero darte gracias, Señor.